Muy buenos días. En nuestra clase anterior sentamos las bases teóricas de este debate. Vimos cómo los medios, a través de sus lógicas comerciales, terminan cultivando en nosotros una percepción del mundo más violenta de lo que es. Vimos cómo fijan la agenda, diciéndonos sobre qué asustarnos y cómo encuadran el delito, prefiriendo la narrativa del monstruo individual sobre el análisis del contexto social. Hoy vamos a analizar las consecuencias directas y devastadoras de esa construcción mediática. ¿Qué pasa cuando una sociedad es sometida a este bombardeo constante de miedo? El efecto no es solo psicológico, es fundamentalmente político. La primera consecuencia, la más obvia e inmediata, es el aumento de la demanda de mano dura. Un público que está atemorizado, que percibe que la sociedad está en caos, no tiene paciencia para soluciones complejas. Si a usted le acaban de mostrar 3 videos seguidos de asaltos brutales en un noticiero, y yo, como técnico, vengo a proponerle un programa de prevención social a 10 años plazo en los barrios periféricos, ¿qué me va a decir usted? Me va a decir que estoy loco, que no hay tiempo, que la solución es ahora. Esta demanda social se vuelve visceral, exige soluciones drásticas, inmediatas y sobre todo visibles. Es el clamor popular que escuchamos constantemente en el Ecuador, que salgan los militares a las calles, que se aprueben leyes para disparar primero, que se baje la edad de imputabilidad penal. No es una demanda racional basada en evidencia, es una demanda emocional basada en el miedo cultivado. Y aquí es donde entramos al segundo nivel, el del populismo punitivo. Los actores políticos, que son expertos en leer el ambiente social, se dan cuenta de esta demanda. Saben que hay una veta electoral, que hay votos en el miedo, y entonces encuentran rentable electoralmente adoptar un discurso de mano dura. Este es el político, sea un alcalde, un asambleísta o un candidato presidencial, que ofrece soluciones simples a problemas increíblemente complejos. Es el que dice, conmigo se acabó la fiesta de los delincuentes, bala para los criminales. Se presentan como los únicos salvadores capaces de restaurar el orden perdido. Y para hacerlo necesitan crear enemigos claros. No solo estigmatizan al delincuente, sino que, muy peligrosamente, estigmatizan a todo el sistema de garantías. Atacan a los jueces blandos, a los fiscales y, por supuesto, a los defensores de los derechos humanos, a quienes acusan de ser cómplices o alcahuetes de la delincuencia. Y aquí se forma el círculo vicioso perfecto. El político da este discurso incendiario. Los medios de comunicación lo aman porque es dramático, es conflictivo, vende, así que le dan una cobertura enorme. El público, al ver este discurso amplificado por los medios, se asusta y se indigna aún más y apoya más a ese político. Y el político, al ver que su popularidad sube, endurece aún más su discurso. El miedo mediático y el populismo punitivo se retroalimentan. ¿Y cuál es la tragedia de todo esto? La tercera consecuencia, el desplazamiento de la agenda preventiva. Mientras todo el debate público en el Ecuador se centra en si los militares deben patrullar o no, en si la pena de muerte es viable, en construir más cárceles, estamos dejando de hablar de lo único que la evidencia internacional nos ha dicho que funciona a largo plazo. Estamos marginando la discusión sobre las causas profundas del delito. Nadie debate sobre la desigualdad estructural, sobre la deserción escolar en Montesinaí o en el sur de Quito, sobre la falta de oportunidades laborales para los jóvenes en Esmeraldas, sobre la salud mental o sobre la debilidad de las familias y las comunidades. Las políticas de prevención social, comunitaria y situacional, que sabemos que son más costo efectivas, pierden la batalla. Pierden visibilidad mediática, porque una escuela de fútbol exitosa en un barrio pobre no es noticia. Y peor aún, pierden la batalla presupuestaria, porque el alcalde prefiere gastar el dinero en 10 patrulleros nuevos para la foto que en 5 centros de desarrollo infantil que prevendrán el delito dentro de 15 años.
El éxito de la prevención es invisible, es el delito que no ocurrió, y lo que no ocurre no sale en la televisión. Entonces, como futuros analistas y gestores de políticas públicas, ¿cuál es nuestro rol? No podemos ser consumidores pasivos de esta información. Debemos ser analistas críticos. Debemos ser capaces de desarmar una noticia para entender cómo está construida y qué busca generar. Les voy a dar un procedimiento, una guía de análisis que deben aplicar a cada noticia sobre criminalidad que vean. Primero, hagan un análisis del titular y la entrada. ¿Qué palabras se están usando? ¿Son palabras fácticas como hombre fue detenido tras asalto? ¿O tienen una alta carga emocional como brutal y salvaje crimen, ola de terror azota? Esas palabras no son inocentes, están diseñadas para provocar una respuesta visceral. ¿Qué se prioriza? ¿El acto violento o el contexto del hecho? En segundo lugar, hagan un análisis de las fuentes. ¿Quién habla en la noticia? ¿A quién se le da voz? En el 90% de las noticias criminales, la única fuente es el parte policial o la declaración del comandante de policía. Es una perspectiva oficial, necesaria pero incompleta. Se buscó a un experto, a un sociólogo, a un criminólogo que explique el fenómeno. Se le dio voz a la comunidad afectada, más allá del testimonio en shock de la víctima. ¿Se buscó entender el contexto social del barrio donde ocurrió? ¿O es simplemente una repetición del parte oficial? Luego, un análisis del lenguaje y las imágenes. ¿Cómo se describe a las personas? Fíjense en los estereotipos. ¿El sospechoso es un joven de dudosa procedencia o es un presunto implicado? El primer término es un juicio de valor basado en la apariencia. El segundo es un término legal preciso. ¿Qué imágenes nos muestran? ¿Están las cámaras haciendo un zoom morboso sobre la sangre en el asfalto? ¿Están mostrando el rostro del familiar llorando desconsoladamente? Eso es sensacionalismo, no es información. Se usan generalizaciones vagas como la delincuencia está fuera de control o la ciudadanía pide justicia sin ningún dato que lo respalde. El cuarto paso, y el más importante, es el análisis del encuadre, el framing que vimos en la clase pasada. ¿Cuál es el marco interpretativo que la noticia nos obliga a adoptar sin que nos demos cuenta? ¿Nos están presentando el delito como un hecho aislado, un monstruo, encuadre episódico? Si es así, la solución implícita es punitiva. Capturen al monstruo. O la noticia, aunque sea brevemente, conecta el hecho con un patrón, con una causa estructural, encuadre temático. Menciona la falta de iluminación en el barrio o la deserción escolar en la zona. Si lo hace, la solución implícita es preventiva. Finalmente, hagan un análisis del contexto del medio. ¿Cuál es la línea editorial de ese canal, de ese periódico, de esa cuenta de red social? ¿Es conocida por su sensacionalismo o por su corte más analítico? ¿A qué intereses políticos o económicos podría estar respondiendo? Si ustedes aplican estos pasos, dejan de ser víctimas del pánico moral, se convierten en analistas críticos. Y como gestores de políticas públicas, su deber será tomar decisiones no en base al pánico que la agenda mediática impone, sino en base a la evidencia y a la estrategia preventiva que, aunque no genere titulares, es la única que puede construir una seguridad real y duradera. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.